Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio virtual. Toda esta semana nos hemos reunido en punto de las 6 desde el domingo pasado para revisar en esta semana de Pentecostés, pues, ¿quién es el Espíritu Santo? Nos fuimos un poquito más atrás para descubrir que la iglesia es cristocéntrica, Él es el centro y que todo confluye hacia Él. Entonces, vimos cómo los cristianos celebramos nuestra fe, lo celebramos a través de la liturgia. Entonces, la liturgia está distribuida de una manera pedagógica. Nuestra iglesia, que es madre y maestra, de una manera pedagógica nos va llevando de la mano para vivir los misterios de la vida de Jesús a través de la liturgia. Por eso vimos que la iglesia tiene un calendario que llamamos litúrgico. Y el domingo pasado, vimos las partes del calendario litúrgico. Y así, para concentrarnos y comprender por qué le llamamos Pentecostés a Pentecostés. Porque son 50 días, porque la Semana Santa es movible, porque se mueve la Semana Santa, cuántos días comprende la Navidad, cuándo efectivamente es el día de Navidad. Todo eso lo vimos el domingo pasado. Luego vimos quién es el Espíritu Santo. Después, la acción del Espíritu Santo. Y así, ayer terminamos con los dones y los carismas del Espíritu, que son regalos que el Señor nos ha dado. Hoy propiamente vamos a hacer la lección divina de la misa del domingo. Pero antes de iniciar, vamos a pedirle al Espíritu que venga sobre nosotros. ¿Les parece? Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, baja. Divino Espíritu, baja. Y en llamas de amor, a todos abrazar. Y en llamas de amor, a todos abrazar. Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Ven a iluminarnos en esta tarde, en esta semana que hemos preparado de Pentecostés, que hemos comprendido a grandes rasgos quién eres y lo que has hecho y lo que haces por cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que vengas con esos regalos, que son los dones y los carismas que proceden de ti. Tú, Señor, dador de los dones, de los carismas, Señor, dador de vida, te pedimos que vengas a nuestra mente, a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, a nuestra inteligencia. Ven y danos esos dones que necesitamos para ser santos, para santificarnos. E incrementa en nosotros y ayúdanos a descubrir cuáles son nuestros carismas con los cuales podemos servir a la comunidad. Ir con nuestro párroco y decirle: Padre, ¿en qué puedo servir en mi iglesia? Para que la iglesia, nuestra parroquia, nuestra iglesia sea bella, hermosa. Sin ti, Dios Espíritu Santo, no lo podremos lograr, porque solo tú impulsas nuestro espíritu. Ven y derrámate, como en Pentecostés. Danos una nueva efusión. Gracias porque la necesitamos. Bendito seas, amado Espíritu. Ven y sopla. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor,
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues fue un gusto. No hemos terminado, apenas estamos iniciando, pero ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes toda esta semana, desde el domingo, todos los días, en punto de las 6. Bueno, algunas veces empezamos un poco tarde, como hoy, pero bueno, obedece a otras cosas que no podemos controlar. Pero bueno, a las 6 de la tarde, pues nos reunimos para encontrarnos y poder reflexionar esta semana sobre el Espíritu Santo. El día de mañana a las 8 de la noche les invito, vamos a tener una oración especial, una vigilia de Pentecostés. En realidad es una oración como cuando estaban reunidos los apóstoles en Pentecostés, y ahí se derramó el Espíritu. Así nosotros nos vamos a reunir vía virtual para pedirle al Espíritu que venga, que descienda, que se haga presente. Seguramente lo necesitas en tu vida para tomar decisiones. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer, ni a dónde ir, ni qué decidir, pero el Espíritu va lanzando sus mociones, solo que a veces no nos damos cuenta. Seguramente lo necesitas para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad. Ya revisamos todos estos días, ahora viene la praxis, la práctica. Ya hicimos, digamos que la teoría, ahora mañana vamos a hacer la práctica. Entonces mañana nos vamos a reunir a las 8 para hacer nuestro ejercicio y pedirle al Señor que se derrame. ¿Estamos? Los invito también a las 7. Nuestro Padre Obispo desde la Catedral también va a hacer una velada, una vigilia. Yo creo que no nos hará daño participar de la velada. Y a las 8 nosotros nos vamos a reunir. ¿Estamos? Muy bien. Antes de iniciar, quisiera responder a una pregunta. Pero antes de la pregunta, recuerdo de un comentario que no lo quiero dejar pasar. No quiero que se pase, porque hubo un comentario que me lo hicieron saber, que alguien puso ahí en los comentarios, no me acuerdo si fue, creo que fue el martes, que decía, gracias Padre Lalito, porque cuando estaba usted en la iglesia de Montes, me volví a bautizar. Y cuando me dijeron, y hasta me enseñaron el comentario, ¡ay! Yo le dije, Señor Espíritu Santo, dame harta paciencia, porque venía el retiro de evangelización. En nuestro proceso, que eso es lo que trato de hacer, pero a veces, como en todos los lugares, no se comprende y hay ciertas resistencias. Y seguramente les pasó allá en Jardines. Viene el proceso de evangelización, el retiro querigmático, el retiro evangelizador, y el retiro del querigma está diseñado para ir a encontrarnos al corazón, para atravesar el corazón. De eso hablaremos en alguna otra ocasión. Está diseñado para atravesar el corazón, pero no podemos quedarnos solo ahí. Del corazón necesitamos subir al cerebro y empezar un proceso de comprensión, y esto lo da la catequesis. Entonces, del retiro que atraviesa el corazón, iniciamos un proceso catequético. Entonces, se inició con el querigma, y luego viene el proceso de catequesis, que duraba el primer bloque, si no mal recuerdo, unos 10 meses, si no mal recuerdo. Y terminando el retiro, el retiro, venía el proceso de comunidad y el proceso catequético,
que eran 10 meses más o menos aproximadamente. Terminando esos 10 meses, hacíamos una serie de catequesis sobre los sacramentos y sobre el bautismo. Entonces, terminando esas catequesis, yo les insistía en las catequesis y luego en la misa, que hacíamos una misa especial para todos los que renovaban el sacramento del bautismo. Y les decía yo, por favor, no, esto no es no se vuelven a bautizar. ¿Por qué? Porque el sacramento imprime carácter, es una sola vez para toda la vida. Lo que hacemos es renovar aquello que recibimos, lo renovamos. Entonces, solo estamos haciendo eso, renovar nuestro sacramento del bautismo. Y yo recuerdo que les insistía mucho y les dije, no vayan a decir que nos volvimos a bautizar. Porque si alguien llega a saber esa expresión, nos volvimos a bautizar, no, pues ya estuvo que se amoló la cosa, porque mi padre obispo me va a llamar por teléfono y me va a decir, padre Lalo, ¿qué está haciendo? Entonces, y ahora que, imagínense el comentario público, gracias porque me volví a bautizar. Entonces, y sí quiero aclararlo, porque si alguien vio el mensajito, pues va en contra de lo que enseñamos, de lo que decimos. Entonces, no, y esto lo mismo aquí en la parroquia, cuando renovamos. Sí, es cierto, es una misa. Pues es una misa común, como todos los domingos. Pero dentro de esa misa hacemos este proceso de renovación de nuestro bautismo. Y es solo y únicamente eso, una renovación. ¿Quedó claro? Sí, y no lo quería dejar pasar para que no vengan malos entendidos. Así es que, sé que hay algunos de ahí de jardines, sabrán que lo repetí una y otra vez para que no existieran confusiones. Entonces, espero que haya quedado claro. No volvemos ni a renovar, no volvemos a bautizar, ni volvemos a confirmar. Todo es un proceso solo de renovación. Aquello que ya tengo, lo renovo, como Pentecostés. Ya lo recibí, el Espíritu Santo. En realidad es que no es que lo vuelvo a recibir, lo que tengo lo renuevo. Eso es lo que hacemos. ¿Me di a entender? Muy bien. Sin rencores. Espero que así sea. Muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, más bien la pregunta que hicieron esta vez. La pregunta dice, ¿para bendecir un hogar específicamente tiene que ser un sacerdote o nosotros también lo podemos hacer? ¿Y cómo? Bueno, sí, nosotros podemos bendecir, si podemos bendecir a los hijos, cuanto no más el lugar, el hogar. Pero siempre es recomendable que la persona consagrada, que está, digamos, ahí capacitada, cualificada, que tiene la gracia de poder bendecir, pues pedir que vaya y que lo haga, sin ningún problema. Entonces, sí lo puede bendecir usted. El problema es que necesitaría agua bendita. Entonces, cosa que pues solamente la puede bendecir un sacerdote, un ministro ordenado, un sacerdote o un diácono. Entonces, pues ya es la decisión de usted. Bien. Dijimos que hoy íbamos a hacer, sin más, espero que si hay preguntas me la hagan saber. Sin más, nos vamos al día de hoy, que propiamente vamos a hacer una lección divina del domingo de Pentecostés. Entonces, fíjense bien, hoy les voy a hacer trampa,
y les voy a hacer trampa porque les he dicho que del domingo pues solamente tomamos la lectura del Evangelio para poder hacer nuestra lección divina, porque no podemos tomar las lecturas todas. ¿Por qué? Porque ya eso lo hacemos para yo en lo personal, para hacer construir la homilía. Para hacer una homilía, pues tengo que leer todo el texto de los 3 textos, es decir, primera lectura, segunda lectura, el Evangelio, inclusive el Salmo. Entonces, pero no nos daría tiempo, porque es muy laborioso. Lo que sí podemos hacer es tomar el Evangelio y hacer la lección. Pero hoy les digo, les voy a hacer trampa. ¿Por qué? Porque no vamos a tomar el Evangelio. Como es domingo de Pentecostés y propiamente el texto de Pentecostés es narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tomé la decisión de que para esta lección divina de este próximo domingo únicamente vamos a hacer la lección de la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles. ¿Están de acuerdo? ¿Seguros? Me van a responder, pues aunque no estemos, Padre, pues ya estamos aquí, ya tomó la decisión, ya no nos preguntó. Muy bien, vayamos pues a nuestra lección. ¿Cuántos pasos hay de la lección divina? Son 5, 4 propiamente, pero son en realidad 5, porque el último es ya el actuar. Muy bien. El primer paso entonces es ir al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Muy bien, tenemos que ir al texto como tal y revisar qué es lo que está diciendo. Por eso vamos en este momento a ir a nuestro texto y leer la lectura de Hechos, la primera lectura de la misa del domingo, que es Hechos de los Apóstoles. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora nos vamos a regresar como nuestra lección. Y yo lo voy a hacer ya de una manera rápida, porque es un ejercicio que no podemos dejar pasar. Entonces, yo les invito que desde casa, pues ustedes hagan el ejercicio. Por favor, no lo dejen pasar, porque
hagámoslo un hábito. Nos va a ayudar el tomar el texto y tomar algunos colores y subrayar, nos va a ayudar. Muy bien, fíjense bien. Entonces dice, al llegar el día de Pentecostés, yo ya les dije, yo me gusta utilizar este color, el día de Pentecostés. A mí me llama la atención eso, el día de Pentecostés. Muy bien, pero fíjense como aquí, para mí, hay una letra extraña, más bien una palabra extraña que es para mí, yo la voy a subrayar, porque a lo mejor ya estoy habituado con muchas palabras, pero hay otras que no entiendo. Yo dije, ¿y esto qué significa? Entonces, fíjense, Pentecostés es una palabra que no es habitual, que solamente se utiliza en la iglesia, y tal vez ya, yo ya me la sé, pero me la sé porque la dicen y la repetimos, pero a lo mejor no comprendo su significado. Por lo tanto, yo lo subrayo con otro color para decir, son palabras extrañas que no comprendo, o que sí la conozco, pero no sé su significado. Bien, entonces, el día de Pentecostés. Y luego seguimos. Estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Eso también me llama la atención. Estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Muy bien. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. O cosas que me van llamando la atención. Vino del cielo. Esto me llama la atención. Un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Impetuosa ráfaga de viento. Esto me llama la atención. También me llama la atención que llenó toda la casa. Y porque pudo haber venido el viento y solamente en una habitación, pudo haber llegado nada más sobre ellos, en su rostro, pero no, el texto está diciendo que llenó toda la casa. Bien, y luego, se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Me llama la atención que diga lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Oh, esto me llama la atención. Se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto es interesante. Se llenaron todos de Espíritu Santo. También me llama la atención, porque el texto es riquísimo. Se llenaron todos de Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en diversas lenguas. A hablar en diversas lenguas. Miren, ahorita es rico el texto porque casi lo que estamos subrayando es casi todo el texto. Hay textos que no subrayamos todo. Este en especial porque todo lo que dice es interesante. Hablar en diversas lenguas según les concedía expresarse. Y luego vienen, residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el caso particular mío, sí es interesante, pero no me llama tanto la atención como todo lo que ya subrayamos. Estupefactos y admirados decían, estupefactos y admirados decían, ¿qué son? ¿No son galileos? Pues como cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Y luego ya empieza
empieza a nombrar lugares de donde vienen partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes, había prosélitos. Fíjense, todo esto es interesante. Y bien, yo lo estoy haciendo así porque solamente es un ejercicio. Ya tú puedes subrayar en casa pues las palabras que más te llamen la atención. Y ya puedes subrayar, no sé, los verbos, puedes subrayar los sustantivos, etc. Entonces, yo solo lo estoy haciendo así, como un ejercicio para que tú en casa hagas tu propio ejercicio. Y ya que tengas lo que has subrayado, lo escribas en tu cuaderno de notas. Muy bien. Teniendo ya nuestro texto subrayado, bien, ahora vamos a nuestro cuaderno de notas. Muy bien. Ya sabemos qué dice el texto. Hemos leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11. Ese es el texto que vamos a escuchar el próximo domingo. Ya lo leí una vez. Muy bien. Voy una segunda vez y lo leo y empiezo a subrayar las partes interesantes que me llamen la atención, o los verbos, o los lugares, o las personas, con distintos colores, si te va bien. Muy bien. Este texto, no olvidemos, vamos a leerlo en el contexto de que finaliza el ciclo litúrgico de la Pascua. Con la festividad del domingo, terminamos en la iglesia la fiesta, toda la fiesta fuerte de la cincuentena pascual. A la luz de la cincuentena pascual termina, entonces leemos este texto. Muy bien. Y que es el día del Espíritu Santo. Con esos dos puntos y en ese contexto vamos a leer el texto. ¿De acuerdo? Y después de leerlo, ya lo retuve, ya sé qué dice el texto, ya me quedó grabado. Ya me quedó grabado. Ahora tomo mi cuaderno de notas y empiezo yo a escribir qué dice el texto. Y ya voy diciendo, pongo ahí qué dice el texto. Ya lo leí una o dos o tres veces. Ahora, en pequeños puntos, como lo hago yo, voy poniendo qué dice el texto. Esto con la finalidad de recordarlo, de asimilarlo. No, y repito una vez más, como estos días que hemos hecho Lección Divina, no estoy haciendo interpretación todavía. Todavía no estoy haciendo una interpretación del texto. Estoy en el primer paso, y el primer paso es qué dice el texto. El texto dice que llegó el día de la fiesta y nombran y ponen ahí esa palabreja que es extraña para nuestro lenguaje, Pentecostés, que solamente y seguramente la has escuchado en el contexto de la iglesia, de la parroquia. Pero si tú le preguntas a tu sobrino de la universidad, oye, ¿sabes qué es Pentecostés? Y se te va a quedar mirando así que... ¿Por qué? Porque no es una palabra que sea del lenguaje cotidiano, del lenguaje común. Es una palabra que se utiliza en el contexto, en el lenguaje de la Sagrada Escritura, en el lenguaje religioso, que tiene una connotación religiosa evidente, que se refiere al Espíritu, pero probablemente, a lo mejor nada más lo sabemos, pero no sabíamos qué significaba. Entonces,
yo pongo, llegó el día de la fiesta y puedo poner ahí Pentecostés. Y ya sé que tengo que ir al diccionario, investigar para saber por qué significa. Segundo, dice que estaban todos reunidos en un mismo lugar. Por eso lo subrayamos, todos reunidos en un mismo lugar. ¿Qué más dice el texto? Vino del cielo un ruido, un estruendo, un viento. Eso dice el texto. Yo lo pongo como punto 3, yo pongo. Vino del cielo un ruido, un estruendo, un viento. 4. Lenguas de fuego que se posaban y los hizo hablar en lenguas. Eso dice el texto. Que vino lenguas de fuego. Muy bien. Y se posaron sobre los que estaban ahí. 5. Todos estos que yo subrayé hasta abajo, del Ponto, de Libia, de Macedonia, todos ellos, todos los oían hablar en su propia lengua. A mí me llamó la atención, todos ellos los oían hablar en su propia lengua. Entonces pongo como número 5, los oían hablar en su propia lengua. Yo saqué de lo que dice el texto estos 5 puntos. Primero, dice, es que es invento de hombre blanco. Llegó el día de la fiesta, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Vino del cielo un ruido, un estruendo, un viento. Lenguas de fuego que se posaron y los hizo hablar en lenguas. Los oían hablar en su propia lengua. Son 5 puntos, 5 que yo saqué de una manera pedagógica. Saco solo 5 y de ahí pues hacemos entonces, ya sé qué dice el texto. Esto dice el texto. Ahora sí, ya no me voy a distraer en otras cosas. Solo en esos 5 puntos me voy a concentrar. ¿Quedó claro? Ahora voy a la parte de la meditación. Ya tengo mi Sagrada Escritura, ya hice toda mi lectura, ya retuve el texto, ya sé qué dice el texto. Ahora sí, viene la meditación. ¿Se acuerdan qué es la meditación? Hacer memoria. Eso es meditar. Empiezo a meditar el texto, los 5 puntos, y a la luz de mi propia vida, a la luz de lo que ya he comprendido de la iglesia, a la luz de que he escuchado en alguna predicación, todo lo voy conectando y ahí voy teniendo la respuesta. Dios me va a ir hablando, yo voy meditando. Y ustedes pueden hacer en casa el ejercicio no sé, de respiración incluso. Inhalar, exhalar, como para relajar el cuerpo, quitarnos todas las cosas de la cabeza y estar pensando en que los frijoles los dejé en la olla y no vaya a explotar o que tocaron. Hago una respiración, un ejercicio, es validísimo y hago mi meditación. Bien, después de que estoy meditando, ahora sí voy a la pregunta, ¿qué me dice el texto? A mí concretamente, ¿qué me está diciendo el texto? Fíjense, vamos al primer punto. Llegó el día de la fiesta de Pentecostés. Bueno, entonces ya empiezo yo una interpretación a la luz de la Escritura, a la luz del magisterio de la iglesia, de lo que dice la iglesia. Tal vez ya me fui al diccionario y investigué por qué quiere decir Pentecostés. Y seguramente me voy a encontrar con alguna información. ¿Qué fiesta? Pues resulta que los judíos celebraban una fiesta después de la Pascua. Era una fiesta muy importante para ellos. Era la Pascua y 50 días después, 7 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Entonces, por 7 semanas, 49.
Entonces, al siguiente día era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las 7 semanas. Después de la Pascua eran 7 semanas, 7 por 7, 49, 50 días, la fiesta del quincuagésimo. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. O sea, se los había dicho. Pentecostés viene de penta, que quiere decir 5, y de costes, que quiere decir decena. Penta, ya lo habíamos visto, viene de pentagrama, pentatlón, el Pentateuco, el Pentágono. ¿Por qué? Porque viene del griego penta, que quiere decir 5, y costes es decena. Pero más propiamente no se dice 5 decenas, sino se refiere al quincuagésimo, la fiesta de los 50 días después de la Pascua, conocida como la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Y entonces, y es curioso que en esa fiesta, descrita en el libro del Éxodo, inmediatamente va a nuestra mente y hacemos memoria y decimos, sí es cierto. En el libro del Éxodo aparece, en el capítulo 23, versículo 16, aparece que Dios les dice que celebren esa fiesta a los israelitas. Entonces, es la fiesta que siembran, y entonces la cosecha, lo que recogen, esas primicias son para Dios, se le ofrecen a Dios. Y en esa fiesta, en el contexto de la fiesta judía propiamente, ahí es donde viene el Espíritu Santo, el prometido, el Espíritu Santo. ¿Qué me dice el texto? Que en esa fiesta de las primicias o los primeros frutos, ahí es donde se derrama el Espíritu. ¿Qué me dice el texto? Que cuando se celebran, nosotros nos donamos, las primicias son para Dios, que le ofrendamos esas primicias para Dios. El Espíritu se derrama siempre. Eso es lo que a mí me dice el texto. Y entonces yo me pregunto, híjole, ¿y aquellas primicias de mi vida, de mis pensamientos, de mi trabajo, de lo que hago, en realidad son para Dios? Yo quiero que el Señor venga y que se derrame, y ahí estoy brincote y brincote. Ven, 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 Espíritu Divino. Y estoy ahí brincote, pero no le doy mis primicias. Pero soy bien agarrado. No le doy tiempo, no le doy ni servicio. Me expliqué, y esto es perdónenme, y lo voy a decir, perdón. Eso es una pedrada que les echaba yo cuando me reunía con los ministerios o los coordinadores. Les decía yo que curiosamente los que estamos en el servicio, en algún ministerio en la parroquia, a veces somos los que menos damos, porque presuponemos que ya nuestro servicio ya ahí, y no, las primicias tienen que ser del esfuerzo, del trabajo, del diezmo inclusive. Cuando vamos a la parroquia ofrendamos. Y eso es en la fiesta de las primicias, en la fiesta de lo primero que se da, ahí es donde se derrama el Espíritu. Se derrama con fuerza, como lo describe, en esa fiesta, en la fiesta de lo que se da. Es decir, cuando más doy es cuando más recibo. ¿Se dan cuenta? Y esto es extraordinario. Siguiente, eso me está diciendo a mí. Son 7 semanas. Ya vimos, 7 por 7, 49. Y al día siguiente es la fiesta del quincuagésimo. Comprendiendo, fíjense que el número 7 en el lenguaje de la Sagrada Escritura indica perfección. Cuando encontramos el número 7 en la Biblia, indica plenitud.
implica perfección. El Espíritu se derrama luego entonces en el día de la plenitud. Ahí, 50 días, 7 semanas, 7 por 7, 49. El 7 implica plenitud, perfección. Y en ese día perfecto, en ese día pleno, el Espíritu se derrama. No es cuando yo lo quiera, a veces le exijo a Dios, es cuando el Señor lo indica. En el día perfecto es cuando se derraman los dones y los carismas. ¿Me di a entender? Cuando menos lo pienses, en ese día pleno, en ese día perfecto para Dios, ahí se derrama y se derramará el Espíritu. Tenlo por seguro. Y esto es interesante descubrirlo en el texto. Cuando yo lo analizaba, digo, bueno, ¿por qué son 50 días? Si los 40, ¿por qué no se derramó en el número 40? Porque el número 40 implica preparación. En el número 40 aparece varias veces en la Escritura. ¿Por qué no se derramó ahí en el número 40? ¿Por qué en el 50? Y cuando estuve entonces meditando, dije, son 7 semanas, 7 por 7, pero el 7 implica, y siempre encontraremos como plenitud, como perfección. Dios es perfección y se derrama en la perfección. Muy bien. Entonces, ese día era un día perfecto. El día perfecto en el lenguaje de la Biblia. Pentecostés, por lo tanto, se convierte en un día importante, día de perfección. Ese día, fíjense, ya no se celebra la fiesta judía, la fiesta que ellos celebraban. Para los cristianos ahora, Pentecostés tendrá una nueva significación. Ahora ya no será la fiesta judía, la fiesta de los judíos. Ahora será la fiesta del Espíritu. La fiesta en la que el Espíritu se derrama. Para nosotros entonces, Pentecostés tendrá este significado. El Espíritu Santo, dones, carismas. Por eso es importante este domingo que viene, porque es la fiesta del Espíritu, el día perfecto, el día en que el Señor se derrama. Abramos nuestro corazón. Muy bien. Segundo punto que anotamos en nuestro cuaderno. Estaban todos juntos en un mismo lugar, nos dice el texto. No había espectadores viendo desde afuera, como, a ver qué es lo que están haciendo. No, todos estaban reunidos en un mismo lugar. En otras traducciones dice, como la que acabamos de leer, con un mismo objetivo, reunidos juntos en un mismo objetivo. Esto, fíjense, yo no sé si tú lo has meditado, pero si no, se me pasó aquí, pero iglesia viene del griego eclesia. Eso, iglesia viene del griego eclesia. ¿Sabes cuál es su significado y qué quiere decir eclesia? Eclesia viene del griego, que quiere decir y se traduce como asamblea que se reúne. Lo que estaban haciendo era iglesia, todos juntos. Eso es la iglesia. No excluimos a nadie. Nadie está afuera. Quien acepta está reunido. Y el Espíritu se derrama a aquel que está en la iglesia. No se excluye. No hay espectadores solo desde afuera, no. La iglesia es la asamblea, todos los que se reúnen con un mismo objetivo. Entonces, si tú y yo somos iglesia, aunque no podemos estar físicamente en un mismo lugar, estamos juntos, mirándonos. Y cuando ves la misa del Papa, estamos juntos. Aunque sea por televisión, por vía virtual, estamos juntos, con un mismo objetivo. Este próximo sábado, mañana, a las 8 de la noche, o a las 7, nos enlazaremos con nuestro Padre Obispo y estaremos juntos en oración, un mismo objetivo. A las 8, desde la parroquia, estaremos transmitiendo también
nuestra asamblea, nuestra velada de Pentecostés juntos, con un mismo objetivo, haciendo iglesia. Porque sabes una cosa, la iglesia no es en realidad la construcción, ese es el templo que le llamamos iglesia, pero la iglesia en realidad la hacemos tú y yo. ¿No es cierto cómo dice ese canto que hacemos? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor, ¿sí o no? Y ahí estás con tu manita ahí, ¿o no? Y decimos, el Padre es la iglesia, los laicos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿No es cierto? Ahí está. Y luego decimos, los guapos son la iglesia, los feos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿O no decimos eso? Todo. ¿Por qué? Porque todos juntos somos iglesia. Entonces, reunida la iglesia en un mismo objetivo. Y ahora tenemos iglesia en casa. La iglesia está en casa, ahí reunidos haciendo oración. Entonces, fíjense cómo es interesante el texto. Entonces, sin excluir a nadie, hacemos espiritualidad de comunión. Y este es el objetivo. Juntos, cuando nos reunimos, con un mismo objetivo, para orar, para rezar, para tener un tema, estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo lo que hoy se llama espiritualidad de comunión. Yo no te excluyo. Si tú no quieres participar, bueno, ya yo no puedo obligarte. Pero hacemos iglesia. ¿Quedó comprendido? Muy bien. Fíjense, esto me hace pensar en la unidad. Jesús quiere la unidad, que la iglesia esté unida, todos juntos. Me hace recordar las palabras de Jesús cuando oraba y dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es la iglesia entonces. Amados hermanos, no podemos vivir separados. Yo me excluyo, yo digo, yo no quiero, no. ¿Por qué? Porque hacer iglesia es estar juntos con un mismo objetivo. Entonces, yo no puedo separarme. O tal vez me estoy separando, me estoy excluyendo. Yo me estoy excluyendo. Si alguien me excluye, bueno, pues busco hacer unidad, busco la unidad. Bien. O yo soy la causa de que otros se separen. Porque también puede ser, que mi manera de ser, de comportarme, de vivir, de actuar, hagan que otros se separen. Y no podemos quitar eso. Esto me está diciendo el texto. Tal vez yo soy un padrecito energúmeno, un padrecito regañón, que muy bonitas palabras allá arriba y ay, padre Lalito. Pero si apenas se acercan conmigo, oiga, padre, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué quieres? Por favor, Rafa, siéntese. Ay, me harta. ¿Cómo les iba a decir? ¿Ya ven? Yo puedo ser causa de que alguien se separe con mis carotas, con mis expresiones. Y no me doy cuenta, pero puedo ser majadero, grosero. ¿Cuántas veces hemos sido así con nuestros hermanos en la iglesia? ¿O han sido con nosotros? Y entonces eso va dañando la iglesia. Todos juntos, dice el texto, estaban con un mismo objetivo. Y el objetivo es orar, encontrarse con Jesús. Que ese sea nuestro objetivo. A mí me dice el texto esto, No sé, si tú lo analizas, verás que el Espíritu nos inspira y analizar estas expresiones que vienen de Hechos de los Apóstoles. Bien, estaban todos juntos en un mismo lugar, ya lo vimos. Bien, vino, número 3, vino del cielo un ruido, un estruendo, un viento. Dice el texto que del cielo.
En la traducción griega se dice ouranos, en griego ahí, euranos, se me olvidó ponerle abajo, euranos en griego, y se refiere a la morada de Dios. Cuando en griego dice cielo, en la traducción del griego es euranos, el Padre Nuestro, es que Pater gemon jontois uranos, algo así, que va el Padre Nuestro en griego, ouranos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces, euranos es cielo. Entonces, cielo se refiere a la morada de Dios. Y se refiere, es decir, que el ruido, el estruendo, el ruaj, el viento, el espíritu, el neuma en griego, el ruaj en hebreo, el neuma en griego, venía de Dios. Y esto es interesante. El espíritu venía de Dios. Soplaba Dios su aliento, su viento. Esto es interesante. No, hay cosas, y esto yo quiero decirles, una pregunta. ¿El diablo puede hacer milagros? Te pregunto, ¿el diablo, crees que el diablo puede hacer milagros? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? La respuesta es sí. El diablo puede obrar ciertos milagros. ¿Pero qué crees? Que el diablo los cobra a un precio altísimo. Entonces, este viento tendremos que aprender a identificar cuando viene de Dios y cuando no es de Dios. Hay ciertas realidades, hoy día se desarrolla todo eso que existe, la brujería, las limpias. Existen todas estas realidades, esa cosa que le dicen Santa Muerte, que de santa tiene lo que yo tengo de alemán. Pues, ¿puede obrar ciertas cosas, ciertos milagros? Claro, pero después vendrán las consecuencias. Revisen la vida, la historia y verán que no miento. Cuando viene de Dios hay que aprender a discernirlo, porque estaban reunidos, estaban con un mismo objetivo. Entonces hay que aprender a descubrir cuando viene de Dios y cuando no viene de Dios. Esto lo da el Espíritu, ya lo tenemos. Y tienes tú y yo que tendremos que aprender a discernir. Cuando decimos, a ver, como se suele decir coloquialmente, a ver, barajéamela más despacio. Esto como que no viene de Dios. Esto no me late, no me cae, no me suena. Hay que discernir lo que viene de Dios. Y dice que el viento venía del cielo. Dice ouranos, cielo, morada de Dios mismo, ese viento llegaba. Muy bien. Cuando estamos juntos, es de Dios. Cuando propiciamos la unidad, es de Dios. Cuando oramos, es de Dios. Siempre viene de Dios. Cuando hago comentarios mezquinos, ofensivos, que llevan a la división, entonces no es de Dios. De verdad. Cuando no propicio la unidad, más bien la división. Cuando no oro, cuando no tengo una vida de oración, es difícil pensar que esto venga de Dios. Cuando me incite al pecado, eso no vendrá de Dios. Así es que tendremos que identificar qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios. Ese espíritu venía de Dios. Cuarto, lenguas de fuego que se posaban y los hizo hablar en lenguas. El espíritu sopla fuertemente. O en ocasiones no lo percibimos, no nos damos cuenta. Dice el texto
que lenguas como de fuego, es decir, a través de signos. Porque dijimos en estos días que en realidad el Espíritu no es fuego, no es una paloma. Son signos del Espíritu. Y yo tengo que aprender a discernir cuáles son los signos, porque Dios sopla y a través de signos. A los apóstoles, a los discípulos, les llegó y se posó en su cabeza en lenguas de fuego. Y se manifestó con estos signos, pero no es que fuera fuego, no es que fuera solo viento. Es la tercera persona y que se manifiesta a través de signos. Signos que nos van a estar hablando. Signos que están delante de mí, pero no los quiero ver. Signos que están ahí delante mía. Los signos de los tiempos, lo que sucede. Tal vez el Señor me esté hablando a través de esta pandemia, a través de esta enfermedad. Y me esté hablando y se esté manifestando. Y yo estoy absorto en mi necedad, en mi terquedad, que no me doy cuenta. Pero el Espíritu está soplando. Y a través de todos esos signos, yo voy descubriendo la presencia de Dios en mi vida. Un ejemplo, no sé, la enfermedad. Quien lo ve con ojos de pesimismo y de castigo y sufre, llora. Pero quien aprende a ver esos signos de Dios, se da cuenta que Dios habla a través incluso de eso. Y tiene una paz, una tranquilidad. Espero que no los confunda y lo comprendamos. Bien. Dice el texto, lenguas de fuego que se posaron, eso hablar en lenguas. Creo que se me movió. Bueno, sí, que el Espíritu sopló en toda la casa. Es decir, que no dejó un espacio vacío. Así es el Espíritu. Cuando nosotros pedimos a Dios que nos bendiga, no podemos decirle, bendíceme Señor, pero esta parte de mi vida, me la guardo. Bendíceme Señor, pero esto que tengo en lo secreto, esto no, porque esto es mío. Eso no me lo puedo imaginar. Cuando viene el Espíritu, viene en todo. Toda la casa, no deja huecos. No hay secretitos. No hay permisitos. Ay, como cuando alguien viene y me dice, Padre, hice un juramento de 1 año. Pero voy a tener una boda. ¿Puedo tomar en la boda? Casi me dan ganas de mirarlo y darle un bofetón de boya y lengua así. Si hiciste un juramento y el Señor te llenó, y ¿cómo un permiso para embriagarte? ¿Crees que el Señor te dará un permiso? Ese huequito. No. El Señor llena todo, no deja huecos, no deja vacíos. Ante la presencia del Espíritu siempre hay una reacción, porque Él nos regala los dones, ahí le faltó una, los dones y los carismas. Necesitamos descubrir cuáles son nuestros propios regalos. Nos llena todo, y si nos llena todo y no deja huecos, entonces nos ha dado carismas, nos ha dado dones. Los dones para santificarnos, lo vimos ayer, y los carismas para servir. No deja huecos. Nadie puede decir, yo no tengo ningún carisma. ¿Cómo no? Lo tienes, descúbrelo. Y no te lo puedes guardar. No es para ti, es para el servicio. Y ese carisma lo tienes que poner al servicio. Y si en esa parroquia donde vas no te dejan, pues entonces busca otra. Insiste, dice el Señor, el que toca se le abre, el que pide se le da, el que busca encuentra. Lo único que no puedo hacer es quedarme cruzado de brazos. Así es que descubre esos regalos que el Señor te da. Quinto, los oían hablar en su propia lengua. Viene a mi mente, cuando escuché esto, leí esto,
y preparaba. El relato bíblico del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. ¿Se acuerdan? Cuando había un solo lenguaje, nos dice el texto de la Biblia en Génesis. Pero el hombre en su pecado, en su soberbia, quisieron llegar al cielo. Y quisieron llegar al cielo sin Dios. Y el texto nos relata: hagámonos, edifiquémonos una ciudad. Y edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo. Nos narra el libro del Génesis. Y el hombre se fabricó efectivamente su ciudad y su torre. Y entonces en Babel vino entonces la presencia del pecado y la soberbia. Pero después, ahora, en la plenitud de los tiempos, en ese día, en el número 7 por 7, número de plenitud, número perfecto, ahí el Señor, cuando hablaban, oraban, todos aquellos que hablaban otro idioma, otra lengua, les entendían. Si en Babel, que vino el pecado, vinieron la confusión, el Señor por su pecado les llega la confusión por la lengua, por otro idioma, en Pentecostés el Espíritu en ese día pleno hace que se comprenda. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Eso me está diciendo el texto. Viene entonces la unidad de la iglesia, la asamblea que se reúne. Así es que viene ahora, eso es lo que a mí me dice el texto en esos 5 puntos, que ojalá que los puedas meditar y revisar tú. Yo solo doy pistas para que tú lo revises. Ahora viene pues la parte de la oración. ¿Y la oración qué me hace decir el texto? Este ejercicio propiamente lo vamos a hacer mañana. Todo eso ahora nos va a hacer hablar y orar. Mañana nos vamos a encontrar. ¿Es bueno orar solo? En la oración, yo lo medité. ¿Es bueno orar solo? Pues sí. Pero es fundamental la oración en comunidad. Estaban en comunidad, reunidos en comunidad, pidiendo en comunidad. En ese día pleno vinieron los signos, el Señor se manifestó en comunidad. ¿Qué me hace? Invocar al Espíritu. En mi oración, por supuesto, no puedo olvidar invocar al Espíritu. Pedirle que renueve en mí esos dones que ya me dio, esos carismas. Que los perfeccione y que yo trabaje, que me ayude a trabajar esos dones y esos carismas. Y la contemplación como tal, esa es la parte de la oración. Y la contemplación, ¿qué me hace mirar el texto? En esta ocasión, a mí, Eduardo, me hace contemplar la obra del Espíritu, la acción del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? ¿Y qué hace por mí el Espíritu? Sin palabras, solo contemplar el Espíritu Santo de Dios, que en un día perfecto, en un día pleno, se derramó. Y el día de mi bautismo, un día pleno, un día perfecto, se derramó en mí. Y en cada día de mi vida, un día pleno, un día perfecto, si yo lo invoco, se sigue derramando. Eso me hace contemplar. Y bien, toda la obra del Espíritu, toda la acción en la iglesia, toda su acción en mi vida. Eso me hace contemplar el texto. El actuar, bueno, ¿qué me lleva a hacer la palabra que escuché? Si hablamos ya de todo esto, yo no puedo estar desunido. Tal vez viene el momento de trabajar en mi santificación todos los días. Y bueno, ya a ti te dirá muchas cosas para actuarla. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Perdónenme que ahora sí me tardé mucho, pero bueno, nos vemos mañana en punto de las 8
para iniciar nuestra velada de Pentecostés. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, baja. Divino Espíritu, baja. Y en llamas de amor a todos abrazar. Y en llamas de amor a todos abrazar. Gracias, Señor Dios, Espíritu Santo, porque eres bueno y maravilloso con nosotros, porque nos ayudas con tu acción a abrir nuestros sentidos y a comprender toda la obra que viene de ti. Gracias porque nos sigues animando, porque nos sigues iluminando. Abrázanos en esta noche y el día de mañana podamos abrirnos a una nueva efusión como en Pentecostés. Ya no es la fiesta de los judíos, sino en ese día pleno tú te derramas para los que te invocan, para los que te buscan, para ayudarnos a encontrarnos con Cristo nuestro Señor y poder así alcanzar la santidad, llegar al cielo, de donde vienes y hacia donde nosotros queremos llegar. Gracias, Señor, bendito seas. Alabado y glorificado seas por siempre. Así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor y en llamas de amor, aquí tu espíritu de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Si hay preguntas? No. Bueno, que Dios los bendiga y bueno, me dio mucho gusto de poder estar toda esta semana con ustedes. Discúlpenme que haya tomado más tiempo, pero les agradezco por su generosidad, porque el Espíritu nos empuja a eso, de dar este tiempo y de darse este tiempo para encontrarnos. Dios los bendiga, buena noche.